Hoy, en el programa de John Ankerberg, ¿ha dado Dios profecías específicas cientos de años por adelantado sobre una persona especial que Él enviaría a la tierra, llamado el Mesías? ¿Qué profecías específicas ha dado Dios? ¿Dónde se encuentran en las Escrituras hebreas? ¿Reconoció el pueblo judío a quienes las profecías fueron dadas que se les había dado promesas específicas que señalaban hacia el Mesías? En esta serie vamos a examinar 16 profecías dadas al pueblo hebreo desde Adán a Abraham, desde Moisés a David y desde Isaías a Daniel y Zacarías. Preguntaremos, ¿prueban estas asombrosas profecías que Jesús es el Mesías de Dios? Mi primer invitado es el Dr. Walter Kaiser, prominente teólogo y escolástico bíblico de las Escrituras hebreas en América hoy en día. El Dr. Kaiser es presidente eméritos y profesor distinguido del Antiguo Testamento del Seminario Teológico Gordon Conwell en Hamilton, Massachusetts. También estará con nosotros el Dr. Darrell Bock. Él es un prominente teólogo y escolástico bíblico de los textos del Nuevo Testamento. Él es profesor e investigador jefe de estudios del Nuevo Testamento y director ejecutivo de asignaciones culturales en el Seminario Teológico de Dallas, Texas. Únete a esta edición especial del programa de John Ankerberg. Bienvenido a nuestro programa. Soy John Ankerberg y tengo dos distinguidos invitados, el Dr. Walter Kaiser y el Dr. Darrell Bock. Y te invitamos a que investigues junto con nosotros la pregunta: ¿existen profecías específicas en las Escrituras hebreas que identifican a un futuro Mesías? ¿Y quién es esa persona? ¿Es Jesucristo? Ya hemos visto algunas de esas profecías que Dios dio al pueblo judío sobre ese sorprendente momento que sucedió ya hace más de 2000 años, las cuales están registradas en las Escrituras del Antiguo Testamento. Estas profecías contienen promesas para las personas que estaban viviendo en ese momento, promesas sobre el futuro de la nación hebrea y sus descendientes, e información de cómo podrían ser capaces de identificar el Mesías de Dios en el futuro. Ahora, quiero que hagamos un rápido repaso y poner unos versículos en la pantalla y luego dejaremos que nuestros invitados nos hablen al respecto. En primer lugar, fuimos hasta el jardín del Edén, donde Dios le dijo a Adán y Eva que a partir de la simiente de la mujer, un hijo varón vendría para herir la cabeza de la serpiente de Satanás, en Génesis 3:15. Luego, en Génesis 9, Noé profetizó que Dios vendría a vivir entre los descendientes de Sem, los semitas, y más adelante, en Génesis 22, Dios garantizó que sería a través de la simiente de Abraham que todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Luego vimos en Génesis 26 que la promesa continuó a través de los descendientes de Isaac y no por Ismael, por lo que la mitad del linaje de Abraham fue eliminado. Después, en Génesis 28, vemos que es a través de la simiente de Jacob que las promesas son confirmadas, no por medio de Esaú, por lo que la mitad del linaje de Isaac fue eliminado. Y luego llegamos a la gran profecía en Deuteronomio 18, donde Dios reveló que un día levantaría a un profeta como Moisés, y él advirtió al pueblo: y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Más adelante, en 2 Samuel 7, Dios reveló que el Mesías vendría de uno de los descendientes de David, y Dios establecería el trono de su reino para siempre. Y vimos que en el Salmo 110, Dios le dice al Señor de David: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es el Señor de David? ¿Y cómo puede ser que sea uno de los hijos futuros de David? Dios también promete en estos versículos que esta persona va a gobernar desde Sión y será sacerdote para siempre. Luego, alrededor del año 740 a.C., el profeta Isaías profetiza en Isaías 9 que un niño va a nacer y que va a ser llamado admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, amigos, de estas pocas referencias, ¿tienes idea de quién puede ser el Mesías? Bien, si todavía no lo sabes, vamos a añadir algunas piezas más al rompecabezas, un bosquejo general. Esto es lo que Dios hace a través del Antiguo Testamento.
Empieza con unas pocas profecías y luego va añadiendo más y más, y la imagen se vuelve más clara a medida que avanzamos acerca de la persona que Dios dice que vendrá en el futuro. Busca por él, búscale. Dr. Kaiser, hemos comenzado a estudiar Isaías 52 y 53 y quiero que hagas un repaso de lo que hemos estado hablando la semana pasada, para que las personas que se perdieron el programa y luego nos puedes introducir a la profecía que queremos analizar, donde Dios predice que el siervo del Señor va a ser traspasado por nuestras rebeliones, Él va a ser herido por nuestras iniquidades y va a poner sobre Él el pecado de todos nosotros. Estas son algunas declaraciones increíbles, pero comienza explicando desde el principio como todo lo que respecta al siervo del Señor. Bueno, John, este es uno de los pasajes más notorios en el conjunto de las escrituras hebreas. Debes de recordar que este es un texto hebreo y comienza con esta expresión hebrea, hinek. He aquí, mira, oye, escucha, debido a que mi siervo prosperará. Él obrará con sabiduría. Así que cuando miramos a través de este capítulo, se nos dice que no te preocupes, porque al final Él va a ganar. Pues es lo que se nos dice de primero. Pero luego se nos introduce en Isaías 52, versículo 13 y 14 y 15, unas comparaciones. De la manera que muchos, y luego dice, ciertamente Él asombrará a muchos. Otro grupo, es decir, estos versículos se refieren a la primera venida del Mesías, y las que se refieren a la segunda venida en ese texto le llaman al Mesías mi siervo y el siervo del Señor. Esa es la más famosa designación mesiánica en toda la Biblia, el siervo del Señor. ¿Y qué es lo que él dice? Bueno, al igual que muchos, ellos estaban perplejos y sorprendidos más allá de su entendimiento al verlo crucificado, golpeado y tan desfigurado, y se preguntaban, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Y por qué Él permite que le hagan todo eso? Y después se nos dice que hay otro grupo, que son las naciones, que son no solo las personas, no son los pueblos de forma colectiva de la tierra, son los reyes, príncipes, gobernadores, presidentes, y ellos van a decir, no tengo nada que decir. Van a estar aturdidos, que no sabrán qué decir, porque ni siquiera se les había dicho a ellos lo que iban a ver, de lo cual no habían escuchado hablar. No pueden entender. Bueno, con esto llegamos al capítulo 53, y aquí de nuevo se nos dice, he aquí, oye, escucha, mira, mi siervo. Y continúa diciendo, este es quien va a ser despreciado. Y esto nos lleva desde el misterio del siervo que vimos en el capítulo 52, en todos sus versículos, hasta que llegamos a su desprecio. Comienza con una pregunta en el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor, el poder, la fuerza del Señor? Podemos ilustrar esto como la reacción que tiene el bicarbonato de sodio en los panes. Ellos se alzan. Esto es lo que dice aquí. Este es el poder y la fuerza del Señor. Pero Él crece como raíz de tierra seca. Y la gente dice, esto no puede ser. ¿Acaso es un campesino de tierra árida? No hay nada de atractivo en Él. Y Él es despreciado y desechado de entre los hombres, un hombre de dolores. Él se familiariza con el sufrimiento y de todos modos, escondimos nuestros rostros de Él. No quisimos mirarle ni en lo absoluto. Esto describe el desprecio, un desprecio total. Ahora pasemos a la tercera sección, que es la expiación del siervo. Y aquí llegamos al corazón de todo este asunto. Y se nos dice que es porque lo que Él hizo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Mas, sin embargo, ¿qué pensamos? Si agregamos todo esto dicho anteriormente, podemos decir, ya ves, Él tuvo que haber hecho algo malo, porque fue herido de Dios y es afligido de Dios.
no se entendió lo que se estaba pasando. Pero si en verdad él está herido, ¿pero por qué? Y el texto continúa diciendo, por nuestras transgresiones, y fue molido por nuestros pecados e iniquidades. Es decir, fue sentenciado a la silla eléctrica, a la pena capital, la cual fue ejecutada por Shalom, y el castigo estuvo sobre él. Y gracias a sus heridas, por sus llagas, fuimos todos nosotros sanados. Y llegamos al versículo 6, el más precioso versículo de todo esto. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y cuando una oveja decide ir por su propio camino, es el instinto del grupo. Y las personas somos así. Ellas se van por su propio camino. Y cuando Dios dice, este es el camino, ve por aquí, nosotros decimos, no, voy a ir por mi camino. Quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y decimos, esta es una tierra libre y del valiente, y yo soy ambos, y voy a ir por mi propio camino. Y el texto dice que cada uno de nosotros también se ha ido por su propio camino. No solamente estamos siguiendo al grupo, estamos siguiendo nuestros propios instintos. Y el Señor puso sobre él la culpa, el juicio, que tenía que estar sobre todos nosotros, pero él la tomó, él la llevó. Pero si tan solo pudiéramos haber alcanzado y aceptar al Señor Jesús, al Mesías, como el único que puede llevar nuestros pecados. ¿Cómo pudo ser que todo el universo que Él construyó, que Él hizo, cómo fue que todo se alejó de Él y sin ninguna vergüenza se fue por su propio camino y se olvidó de buscarle y decir, Señor, Señor, tú eres mi paz, tú eres quien cargó el sufrimiento en mi lugar, te lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Es por lo cual este es el punto crucial de este mensaje del versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¡Qué grande y maravilloso Salvador! Todo ser humano, sin importar de dónde sea, su nacionalidad, de dónde venga, todos hemos nacido para contestar esta pregunta. ¿Quién crees tú que es el Señor Jesús, este Mesías, este Salvador? ¿No es acaso quien murió por nosotros, quien pagó nuestra deuda? Lo único que tenemos que hacer es buscar por Él y aceptar su perdón. Es como tomar un regalo y decir, sí, sí, lo quiero. Así es, John, este es el corazón de este maravilloso evangelio. Esto es fabuloso. Vamos a tomar un descanso. Cuando regresemos, el Dr. Bock, quien es una prominente autoridad bíblica en algunos de los libros del Nuevo Testamento, y él fue invitado por los medios de comunicación de nuestro país, como la ABC, cuando hicieron el programa especial sobre la Pasión de Cristo. Él no solo fue un asesor para la película, sino también tenía que asegurarse de la veracidad teológica de la película con el texto. Pero bien, lo que quiero que sigamos analizando son frases como Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades. Quiero que las estudiemos. ¿Es todo esto cierto respecto a Jesús? En otras palabras, ¿en verdad estas frases señalan al Señor Jesús? Hablaremos de todo esto cuando regresemos. Si quieres ver por el internet el programa de televisión de hoy o leer la transcripción de este programa, lo puedes hacer ahora mismo visitando nuestra página web en jashow.org. jashow.org. Bien, estamos de regreso y estamos hablando con el Dr. Kaiser y el Dr. Bock, y quiero que el Dr. Bock nos explique estas escrituras hebreas, estas profecías, estas frases que están en Isaías 53. Pero antes, tú fuiste un consultor de la película La Pasión de Cristo y has escrito algunos artículos sobre ello. Por lo general, cuando una cadena de televisión te invita, ellos hacen preguntas y te preguntaron sobre la teología cristiana y de teólogos cristianos, y tú estuviste en el plató con ellos. Pero bien, a nosotros nos gustaría saber más sobre estas frases bíblicas. Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él.
El Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Háblanos acerca de lo que has aprendido de estas frases. Bien, lo que tenemos representado aquí es, por supuesto, la muerte en la cruz de Jesús, la crucifixión que fue la sentencia impuesta por el gobernador romano debido a la presión de los líderes judíos. La crucifixión era una forma particularmente dolorosa y horrible de morir. De hecho, existen historiadores judíos que han escrito al respecto, que nos cuentan lo horrenda que era. Algunos emperadores dijeron, no quiero ni saber de lo que consiste. Una clase de muerte que es extremadamente horrenda, tan horrible que a los ciudadanos romanos no se les podía crucificar. Por lo tanto, esta es una forma muy dolorosa de morir. Es tan dolorosa y tan horrible que cuando Mel Gibson intentó mostrarlo en La Pasión de Cristo, hubo una emoción de intentar bajar su tono. Fue durante los preensayos de la película, en la cual toda la sangre y todo lo grotesco asociado con la crucifixión se ven y los azotes que sucedieron se presentaron muy gráficos y muy realistas, y alguien en la audiencia preguntó si se podía reducir la violencia y mi respuesta a esto fue no se puede hacer eso, pues así de horrible es la muerte por crucifixión. Las personas tienen que entender la profundidad de este sufrimiento que estaba involucrado en la crucifixión. Así pues, Jesús sufrió todo esto. Él escogió pasar por este dolor en nuestro lugar. ¿Por qué lo hizo? No lo hizo para eliminar la deuda. No, muchas veces cuando hablamos sobre el perdón de pecados y el morir por nuestros pecados, pensamos bien, eso lo hizo para quitar y limpiar la deuda del pecado y así poder comenzar de nuevo limpios. No, hay mucho más que eso, porque lo que viene con el perdón es la capacidad de Dios para ya no pecar. Pues la presencia de Dios es tan real en nuestras vidas, ya que Él nos da su Espíritu y en realidad esa es la clave de las buenas noticias, es que se nos ha dado el Espíritu de Dios, que nos capacita para caminar con Dios, para ya no ser disfuncional, para que ya no seamos como esas ovejas que se descarrían. Recuerdo una vez que estuve en Escocia, estaba caminando por un campo y me encontré cara a cara con una oveja. Solo estábamos la oveja y yo, ojo a ojo. Había un camino muy estrecho para pasar y la oveja venía hacia mí y yo iba hacia ella. ¿Quién se iba a apartar? Era la primera vez que veía a una oveja en mi vida. No sabía qué hacer, así que la miré a los ojos y usando mi mejor acento tejano dije ¡bu! Y salió corriendo. Se descarrió y el camino quedó limpio y pude seguir adelante. Y así somos nosotros. Nos damos la vuelta y nos vamos en dirección opuesta a Dios. Pero Dios, por medio de la muerte de Jesús, nos acerca a Él mismo por medio del perdón. Y cuando aceptamos eso, no solo somos perdonados, sino también se nos da el regalo de Dios para nuestras vidas disfuncionales, para que podamos vivir según el diseño de Dios para nuestras vidas, pues fuimos hechos a la imagen de Dios. Bueno, ustedes son tan inteligentes, han estudiado esto más allá que cualquier persona que haya conocido, así que estoy un poco celoso de conocer vuestros pensamientos, de lo que habéis estudiado, así que vayamos adelante, tomen estas frases y todo lo que Dios les haya mostrado y compártalo con los demás. Bien, lo principal de ver aquí es que Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Ahora, piensa en esta conexión, el castigo que nos trajo paz. Ahora, por lo general, no pensamos que el castigo pueda traer paz. Pensamos más bien que el castigo conlleva dolor y le trajo dolor a Jesús, pero a la vez nos trajo paz. Así pues, lo que estás viendo aquí es la eliminación de este obstáculo entre Dios y nosotros, y que Cristo nos da como un regalo, así como el Dr. Kaiser lo dijo. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él y decir, sí, reconozco que necesito ayuda, reconozco que mi bienestar espiritual está en las manos de Dios, reconozco que tú has provisto para mí un bienestar espiritual por todo lo que hiciste por medio de Jesucristo, perdonando mi pecado y dándome acceso a ti por medio de tu perdón. Eso es lo que quiero. Sé que no depende de mí. Todo depende de ti. Dios, qué alivio saber que todo depende de ti y no de mí, pues tú sí eres capaz de librarme del pecado. Dr. Kaiser,
cómo es que los primeros cristianos y los apóstoles, que eran judíos, compartían con otros judíos en Jerusalén sobre este pasaje de Isaías 53 y cómo lo aplicaban a Jesús. Bueno, estos versículos, John, son el corazón de todo el asunto. Los versículos 4, 5 y 6 son llamados la expiación, que significa eliminar, borrar el pecado para con Dios, llegar a ser uno. Y por supuesto, esto se les explica a los cristianos en 1 Corintios 15. Ahora os hago saber, dijo Pablo, yo os entregué en primer lugar, número 1, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él está citando Isaías 53, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500. Así también Romanos nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Este es el corazón de todo esto. Dios y el hombre llegan a ser uno. Dr. Buck. Bueno, mi pasaje preferido es 1 de Pedro 2:24. Voy a leerlo. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Esta ilustración es muy importante. Como sabes, si se piensa en el bautismo como un acto de limpieza, y lo es, cuando la iglesia celebra este acto del bautismo, la persona es sumergida en el agua que representa la limpieza, pero muchas personas se quedan en esta parte. Jesús murió por mis pecados y eso es todo. Pero no, piensa en lo que puede suceder si entras en el agua y nunca vuelves a salir. Esa no es una buena imagen. Pues bien, así que no se trata de solo morir al pecado. Tiene que ver con estar vivos para la justicia. Y así, esta limpieza no solo lava, sino que restaura, capacita. Y eso es lo que la hace que sea una buena noticia. Para los cristianos que nos están viendo en todo el mundo, ¿cómo ellos pueden utilizar este pasaje de Isaías 53 para compartir con sus amigos no cristianos? Bien, lo han de presentar con gran gozo, que en verdad el Dios de todo el universo vino a la tierra, dio su vida para que tengamos vida, pues estamos hablando del regalo más grande que se nos pueda brindar. Esta es una gran buena noticia y es para toda la eternidad. Así que compártala con gran gozo y con gran confianza en que lo que Dios dijo, Él lo llevará a cabo. ¿Qué más, Dr. Buck? Bueno, de lo que estamos hablando es de cómo volver a conectarse con el Dios viviente. Es cómo tener acceso y el poder potencial, pero estar desconectado. En el momento en que te conectas con la fuente de la vida, obtienes esa vida, obtienes el verdadero poder, es decir, poder para poder vivir de manera funcional. Y eso es lo que Dios te ofrece en el Evangelio. Y es un privilegio fantástico ser capaces de volver a conectar con el Dios viviente. La próxima semana vamos a hablar más sobre Isaías 53 y vamos a contestar a la pregunta, ¿se encuentra la resurrección del siervo en este pasaje? ¿Podemos ver la resurrección de Jesús en este texto? Este es un tema fascinante. Espero que te unas a nosotros. Para que puedas comenzar una relación con Jesucristo, visita nuestra página web y selecciona cómo aceptar a Cristo como tu Salvador.